Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. 181. Querer responder TL. Oh, mierda, 1.000.000 de visitas. Muchísimas gracias por leer. Imposible, imposible. Cecilus quedó tan atónito que casi se le cae la mandíbula, pero el arma que sostenía no se detuvo ni un instante. Se movió con una velocidad divina que superaba la del rayo, dejando tras de sí una densa estela de imágenes residuales. Debido a su velocidad excesiva, la luz generó imágenes residuales, dando la impresión de que el oponente luchaba contra cientos de Cecilus simultáneamente. Una persona común y corriente probablemente quedaría paralizada por el terror. Y luego, la conciencia de Cecilus quedó completamente anulada. Cecilus poseía una velocidad inigualable, y sus reflejos eran igualmente extraordinarios. En general, no había absolutamente nada capaz de vencerlo con su velocidad pura. Esta barra era diferente. Fue un tajo proveniente de la cúspide absoluta del arte de la espada, un golpe que incluso rompió el concepto mismo del espacio necesario para el movimiento. En otras palabras, no se trataba de velocidad. Fue algo que ocurrió instantáneamente. Un instante verdadero y literal. Ni siquiera transcurrió un microsegundo. TL. World Cutting Slash A. Reaccionando puramente por instinto, Cecilus protegió desesperadamente su cuello, lo cual fue la única razón por la que su cabeza no salió volando de sus hombros. En cambio, simplemente fue lanzado por los aires. El rayo azul abrió violentamente una profunda zanja en la tierra, estrellándose con fuerza contra el bosque que tenían detrás. Una enorme franja de árboles se derrumbó, levantando una inmensa nube de polvo y escombros, y entonces, no hubo más movimiento. Lo más probable es que hubiera quedado completamente inconsciente. Deberíamos llamarlo subestimar al enemigo, o tal vez estar tan completamente absorto en su propio mundo, tan totalmente cautivado por presenciar la espada celestial, que expuso una abertura fatal y fue derrotado de un solo golpe. Lógicamente hablando, el rayo azul en su máximo poder, blandiendo tanto su espada de los sueños como su espada demoníaca, no debería haber perdido de forma tan patética. Como mínimo, si hubiera luchado en serio, Reid, confinado al cuerpo de un niño, no lo habría derrotado tan fácilmente. TL. ¿Quieres decir que Reid aún podría haber ganado? ¡Qué locura! Sin embargo, independientemente del motivo, su derrota fue innegable. El guerrero más fuerte del imperio yacía inconsciente y maltrecho en lo profundo del bosque, con su espada número 3 completamente destrozada e irreparable. Y el arma que utilizó el atacante no fue más que una simple rama de árbol. ¡Qué broma! Tus trucos de salón eran decentes, pero para esto es todo. Maldito seas, hablando sin parar para esto. Maldito seas, qué pérdida de tiempo. El niño pequeño tenía una expresión de puro disgusto, una expresión que solo un adulto curtido debería tener. Tenía exactamente el aspecto de un borracho malhumorado con prisa por conseguir su próxima copa. El orgullo precede a la caída, actuar con tanta imprudencia sin evaluar adecuadamente el nivel del enemigo, solo para hacer el ridículo como un payaso en un escenario, ser noqueado antes incluso de mostrar tu verdadera fuerza, esto difícilmente encarna el espíritu de Boyachia, comentó Vincent con sencillez. Respecto a la derrota de su subordinado, el líder de los 9 generales divinos, Vincent no mostró mucha emoción. O mejor dicho, ver a ese arrogante idiota ser humillado por completo le produjo una sensación de satisfacción. Sin embargo, Natsuki Subaru. Algo andaba completamente mal. La persona que tenían delante ya no podía ser Natsuki Subaru, ¿verdad? ¿Acaso ocultaba una segunda personalidad en su interior? ¿Una segunda máscara? ¿O tal vez algún otro as bajo la manga? Independientemente de la respuesta, eso no cambiaba el hecho de que Natsuki Subaru poseía un poder extraordinario. Tanto Vincent como Julius guardaron silencio, con la mirada fija en el Natsuki Subaru que tenían delante. No me mires con esos ojos. No sois mujeres guapas, así que hombres adultos me miren fijamente no me hace feliz, espera. Por fin huelo lo que buscaba. Reid pareció presentir algo. Soltó una carcajada, se dio la vuelta y desapareció entre la densa vegetación. Un momento, esto es preocupante. ¿Qué le sucedió exactamente a Subaru? Majestad, tal vez no pueda acompañarlo de regreso al palacio ahora mismo. Mi amigo se encuentra claramente en grave peligro. Ya lo entiendo. Primero resolvamos el problema de Natsuki Subaru. No hay prisa, asintió Vincent tácitamente. Estoy profundamente agradecido.
Julius y Vincent lo persiguieron juntos, atravesando el denso bosque hasta que pronto llegaron a una pradera abierta que ofrecía una vista amplia y despejada. Vieron a Reid de pie en el centro del campo de hierba, mirando a su alrededor como si buscara algo. Por favor, paren. ¿Qué demonios le ha pasado a Subaru? Silbido. Antes de que pudiera terminar su frase, el aire se desintegró violentamente. El ataque fue tan repentino que ni siquiera Julius pudo reaccionar a tiempo. El brazo derecho de Vincent fue cercenado del hombro. La extremidad fue arrancada limpiamente por una bala mágica increíblemente poderosa que voló muy alto en el cielo. G. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, tu delicadeza oculta. Un espacio completamente oscuro. Un mundo negro y viscoso. No podía ver nada, no podía sentir nada. Ni siquiera sus manos, pies, ojos y oídos, nada de eso existía. Al regresar a este lugar, Subaru recordó de repente la advertencia que Reid le había dado antes. Probablemente, la razón por la que ese tipo había hecho semejante locura era porque estaba furioso. Al fin y al cabo, había estado atrapado dentro del cuerpo de Subaru durante tanto tiempo, y en las raras ocasiones en que lograba salir y respirar, siempre era porque Subaru le echaba sus desastres encima para que los limpiara. Así que, en el momento en que Subaru le pidió ayuda de nuevo, él tomó el control total de su cuerpo sin piedad. Ese era el precio. Tengo que volver, antes de que haga algo irreversible, debo regresar. Regresar a mi cuerpo. Todavía hay tantas cosas esperándome en el imperio. Aunque Subaru deseaba con todas sus fuerzas gritar esas palabras, naturalmente no podía, ya que no tenía labios para hablar. TL. Tengo que gritar, pero no tengo boca. ¿Qué tengo que hacer, en esta situación? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Subaru cayó en un estado de profunda ansiedad. En ese mundo de la nada, en el jardín de las sombras, no tenía absolutamente ninguna manera de recuperar su cuerpo, ni poseía el poder para enfrentarse al abrumadoramente poderoso Reid. Su voz encogido había sido empujado a algún rincón desconocido de su propio cuerpo. Su cuerpo había sido usurpado a la fuerza, y él solo podía observar impotente. La situación era absolutamente terrible. Porque este viaje al imperio fue un desastre tras otro. Pensaba que simplemente iba a acompañarlos, charlar un rato, tomar un té y luego regresar felizmente a Logúnica para continuar con su gran empresa de mayonesa. Con la mente confusa y llena de frustración, Subaru no sabía qué hacer. Se preocupó, se angustió y, finalmente, instintivamente intentó agarrarse la cabeza. Oh, espera, el incorpóreo Subaru ni siquiera podía realizar esa acción subconsciente. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo? Te amo. Una voz tan clara y nítida como el tintineo de una campanilla de plata se abrió paso lentamente en la conciencia de Subaru. La voz aún transmitía ese amor asfixiante y opresivo, pero de alguna manera lograba calmar los pensamientos frenéticos y caóticos de Subaru. Te amo. 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 La voz de la bruja resonaba sin cesar en aquel lugar. Curiosamente, no lograba localizar la posición de Subaru. Respecto a esta existencia, Subaru ya había logrado comprenderla en cierta medida. Ya fuera por el miasma que se aferraba a su cuerpo o por la oscuridad que lo devoraba todo, solo la bruja de la envidia podría encajar en la descripción. Su autoridad, también debió haber sido otorgada por ella. Tenía sentido. Al fin y al cabo, la atalaya del sabio no estaba lejos del sello que retenía a la bruja de la envidia. Las razones por las que Reid no solía poder hablar o tomar el control de su cuerpo por la fuerza eran dos. Primero, el propio O de Subaru no era precisamente débil, por lo que tomar el control por completo no era una tarea fácil. En segundo lugar, la existencia de la bruja de la envidia. Pero ahora, ella no podía encontrarlo, lo que significaba que la fuga de prisión de Reid podría, en teoría, prolongarse indefinidamente. Su salvavidas estaba aquí mismo. Tengo que decirle dónde estoy, necesito contarle mi situación y hacer que me encuentre. Necesito, una boca capaz de hablar, para poder responder a este amor abrumador y aterrador. 182. El general dragón volador, Su Majestad. Al ver que Vincent era atacado repentinamente, Julius se puso inmediatamente en estado de alerta máxima, pero no tenía ni idea de dónde había procedido el ataque. Un brazo cayó sobre la pradera. Vincent fue derribado al suelo por el violento impacto del ataque. Su condición real no impidió que la sangre brotara de borbotones de su grave herida, tiñendo su traje formal rojo y negro de un oscuro color carmesí.
Sin dudarlo un instante, Julius alzó a Vincent en brazos y se lanzó inmediatamente a la espesura del denso bosque. No había nadie más alrededor excepto Subaru. ¿De dónde provino ese ataque? ¿Fue un ataque de largo alcance? El ataque que le había arrebatado el brazo al emperador fue un disparo mágico lanzado desde una gran distancia. Un asesino estaba al acecho. Además, la precisión era escalofriantemente alta. Si la mira hubiera apuntado tan solo unos centímetros más arriba, le habrían cortado la cabeza al emperador, en lugar de solo el brazo. Kua, te lo dejo a ti. Julius liberó un microespíritu, permitiendo que la entidad azul aterrizara suavemente sobre el muñón sangrante de Vincent. El espíritu del agua Kua podía lanzar magia curativa hasta cierto punto. Si bien, naturalmente, no se comparaba con las habilidades de Félix, al menos era suficiente para detener la hemorragia por ahora. Volver a unir el brazo tendría que esperar hasta que encontraran a Félix. TSK. Ese disparo fue sin duda obra de Balleroy Meglip. La expresión de Vincent era increíblemente sombría. Comprensiblemente, pues Julius conocía muy bien el dolor insoportable de perder un brazo. ¿Balleroy? ¿Ese general de los 9 divinos? ¿Qué demonios está pasando? Julius estaba completamente desconcertado por la situación. HMPH. La razón por la que tuve que huir de aquí en primer lugar fue porque él me atacó mientras estaba en medio de negociaciones con Tunatsuki Subaru. Entonces, el asesino no era Subaru, sino un general rebelde de los 9 divinos. Correcto. Todo lo contrario, de hecho. Ese chico es el guardaespaldas que me ha protegido varias veces durante el día de hoy. Así es, me siento mucho más tranquilo. Parecía que el malentendido entre el reino y el imperio finalmente se había aclarado. Todo lo ocurrido ese día era consecuencia de la rebelión de un general de los 9 divinos. No tenía absolutamente nada que ver con Natsuki Subaru, y desde luego no era un asesino que intentaba matar al emperador. Es demasiado pronto, para que te sientas tranquilo. La mayor especialidad de Balleroy es utilizar la magia para refractar la luz, borrando por completo la presencia física tanto de él como de su amado dragón. Al combinar eso con la increíble movilidad que le permite surcar los cielos y usar maná incoloro como munición para disparar con su arma, enfrentarse a un francotirador dotado de tales ventajas abrumadoras va a ser increíblemente difícil. Antes de que Vincent pudiera siquiera terminar de explicar las capacidades de Balleroy, en la llanura cubierta de hierba, Reid ya había lanzado su propia carga contra el enemigo. Zas. 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 Balas de maná invisibles e incoloras caían del cielo, impactando una tras otra. El poder destructivo de cada disparo era considerable, pero lo más problemático era que, debido a la magia de camuflaje, resultaba completamente imposible localizar al tirador. Confiando en la superioridad absoluta de su dragón volador, el francotirador sobrevolaba el cielo en círculos, disparando sin cesar hacia su objetivo. En cuanto a tácticas de francotirador, era incluso más hábil que Shaula, aunque su precisión y poder destructivo eran muy inferiores a los de ella. Mi espada puede cortar incluso la luz misma. Exclamó Reid con desdén. Frente a las balas mágicas completamente invisibles, simplemente blandió la rama que sostenía en la mano, partiéndolas sin esfuerzo una por una. Tal como había declarado en la atalaya que no necesitaba magia, para él, la magia nunca sería tan práctica ni fiable como la pura destreza con la espada. ¡Qué maestría con la espada, verdaderamente trascendental! ¿Alcanzar este nivel usando solo una simple rama de árbol? Dijo Balleroy chasqueando la lengua desde lo alto de su dragón volador. Esa agilidad, esa destreza con la espada y esa visión aterradora, incluso dentro del imperio, este chico estaba al menos al nivel de un general de los 9 divinos. ¿De dónde demonios había salido este fenómeno? ¿Acaso el reino tenía a alguien así escondido entre sus filas? Sin embargo, no me llames despreciable. La doctrina del imperio es que el ganador se lo lleva todo. Esa tontería de la caballería del reino no funciona aquí. Si se enfrentaba a Rey de frente, creía que su cabeza rodaría por el suelo en tan solo unos breves intercambios. Pero las batallas no consistían en dejar que el oponente hiciera lo que mejor sabía hacer, sino en explotar sin piedad las propias fortalezas. Por lo tanto, Balleroy tenía la firme intención de ceñirse a su estrategia. Montado en su compañero, aprovecharía su extrema velocidad y capacidad de vuelo para esquivar y atacar al enemigo desde lejos sin descanso. Traicioneros, astutos, recurriendo a ataques furtivos y baratos, acosando a un niño, no me importa lo que piensen los demás. Lo único que necesito es la victoria.
Los jinetes de dragones, aquellos que cabalgaban dragones voladores en la batalla, eran una existencia extremadamente rara incluso dentro del Imperio Boyachia. Los dragones voladores eran criaturas inherentemente feroces y de temperamento irascible. Se negaban rotundamente a que les pusieran una silla de montar. En otras palabras, los jinetes de dragones debían surcar los cielos y maniobrar a sus dragones sin riendas ni sillas de montar. Esto requería no solo un extraordinario sentido del equilibrio, sino también una inmensa confianza mutua y gran destreza entre el jinete y el dragón. Naturalmente, el cuerpo del dragón volador era una de las mayores bazas de Boyachia. Su capacidad para participar en combates aéreos y atacar sin tener en cuenta el terreno resultó increíblemente eficaz en todos los aspectos, ya fuera marchando, suministrando recursos o transmitiendo órdenes. Fue uno de los pilares fundamentales que sustentaron la posición de Boyachia como potencia mundial dominante. Partiendo de esa base, la combino con mi técnica característica, usando magia Yan para doblar la luz y lograr la verdadera invisibilidad, usando magia de viento para dispersar mi propio olor y, finalmente, usando maná incoloro para mis ataques de precisión. ¿Qué te parece? ¿Puedes encontrarme? Incluso si por un milagro localizas mi ubicación por una fracción de segundo, siempre y cuando mi compañero Kariyu y yo nos traslademos inmediatamente a toda velocidad, esa amenaza desaparece por completo, ¿no es así? Un caballero del reino común y corriente no tendría forma alguna de contrarrestar esto. Al menos, Julius no creía poder superar una técnica tan impecable. Mientras el oponente volara continuamente por los cielos, monopolizando la posición dominante y permaneciendo completamente invisible, cualquiera que luchara contra él inevitablemente se desgastaría hasta morir de agotamiento. Los 9 generales divinos del imperio, cada uno de ellos es verdaderamente impresionante. Julius no pudo evitar suspirar con admiración. Ocupaba el tercer puesto en la Guardia Real Lugúnica, y aunque se decía que su fuerza solo era superada por la de Reinhard y Marcos, sentía profundamente que aún estaba muy por debajo de ellos. Ya fuera por madurez, experiencia en combate o logros monumentales, para alguien como él, luchar contra los comandantes militares más fuertes del imperio tenía probabilidades de ganar simplemente demasiado bajas. Quería salir corriendo a apoyar a Subaru, pero no podía atacar el cielo ni detectar la ubicación del enemigo. Incluso si salía, sería completamente inútil. La batalla había caído temporalmente en un punto muerto. Sin importar el ángulo desde el que llovieran las balas del francotirador, Reid las desviaba con absoluta facilidad, haciendo que cada ataque fuera completamente inútil. Normalmente, para un francotirador, acechar a un objetivo durante varias horas, o incluso días, era lo habitual. Pero esta rebelión tenía un plazo límite estricto. No podía permitirse el lujo de prolongarla demasiado. Tenía que acabar con esto rápidamente. Debería ignorar a este chico y asesinar directamente a ese caballero que se esconde en el bosque. Mientras matara a un caballero del reino, la guerra que se avecinaba se volvería completamente imparable, y finalmente podría ofrecer sus condolencias al espíritu de miles. Kariyu, cambia de objetivo. Al cielo sobre el bosque. Antes de que Balleroy pudiera siquiera terminar su frase, su amado dragón lanzó un chillido desgarrador. Inmediatamente después, sangre de dragón cristalina salpicó la tierra. Definitivamente necesito terminar esto rápido. Volando por todos lados así, ¿cómo se supone que voy a comerlo? Una simple rama de árbol se había clavado sin problemas en la garganta de Kariyu. El dragón volador lanzó un grito de dolor al quedarse sin aliento, y comenzó a caer en picado hacia el suelo. Lo descubrieron. ¿Cómo lo hizo? Esto es demasiado absurdo. ¿Ese chico es siquiera humano? Kariyu. Reacciona, Kariyu. Dejando de lado la absoluta imposibilidad de detectar un dragón volador invisible y de alta velocidad, ¿cómo lanzar una rama de árbol con la fuerza suficiente para alcanzar esa altitud y atravesar directamente la dura piel de un dragón? El amado dragón se precipitó a la tierra, estrellándose pesadamente contra la llanura cubierta de hierba. La sangre fresca tiñó de rojo la hierba verde, y la magia de camuflaje que desviaba la luz se disipó naturalmente. Era evidente que Kariyu estaba al borde de la muerte. Al ver esto, Balleroy abrazó con fuerza a su amada dragona, esperando desesperadamente que su muerte no fuera demasiado dolorosa. Kariyu, al darse cuenta de que la vida de Kariyu había llegado a su fin absoluto, y de que todo había sucedido demasiado de repente, solo pudo acariciar continuamente el hocico de su dragona, despidiéndola en su último viaje. Gracias por todo hasta ahora, Kariyu.
No hagas esperar demasiado a Miles Nii-san. Solo cuando la fuerza vital de Kariyu se hubo desvanecido por completo, Balleroi respiró hondo. Se puso de pie y se giró para mirar al niño que tenía delante. ¿Ya terminaste de hablar? Rei rascó la nuca de Little Subaru, sin mostrar la menor empatía por la trágica escena que se desarrollaba ante él. Para él, era como si alguien abrazara un trozo de cerdo y llorara por él. Encariñarse con la comida era simplemente una estupidez. ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué diablos todos me hacen la misma pregunta hoy? ¿No tienen nada más que preguntar? ¿Como por qué soy tan fuerte, el secreto para conquistar chicas o el nombre de la bebida alcohólica más rica? 183. La batalla por recuperar su bar. Una vez que la herida de Vincent hubo sanado lo suficiente como para detener la hemorragia abundante, Julius finalmente recuperó el aliento y decidió perseguir al enemigo. Mientras tanto, en las llanuras cubiertas de hierba más allá del bosque, Rei caminaba hacia Balleroyo, para ser más exactos, hacia Kariyu sin una pizca de piedad. Al darse cuenta de que la figura que se acercaba iba en serio, Balleroy apretó con fuerza su larga lanza. Sus ojos se clavaron en Reid, que se acercaba cada vez más. Aunque Reid había tirado la rama del árbol, cualquiera capaz de luchar con un simple palo sería sin duda igual de peligroso incluso sin un arma. Como uno de los 9 generales divinos del imperio, Balleroy jamás hablaría fácilmente de rendición, incluso si la situación actual ya se asemejaba a un jaque mate. ¡Qué aburrido! No hay absolutamente nada en tus ojos, bastardo. Me quitas por completo las ganas de pelear contigo. Reid pasó de largo junto a Balleroy, como si el general divino no hubiera existido para él desde el principio. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Estaba siendo humillado. Estaba siendo ignorado descaradamente y con desprecio por el enemigo que tenía delante. Un simple niño. Oye, ¿sabes hacer magia con fuego? Hazme el favor de encender una hoguera para mí. La carne de dragón sigue estando bastante rica aunque la haces sin ningún condimento, ¿sabes? Sus siguientes palabras llevaron la furia de Balleroy a su punto álgido. Este desgraciado, mató a mi pareja solo para comérsela. ¿Cómo pudo un dragón volador ser sometido a semejante humillación? Como si encendiera por completo el espíritu de lucha de Balleroy, dejó escapar un rugido furioso. Aléjate de mi Kariyu. Oye, ahora sí. ¿Qué te pasaba con esa mirada muerta antes? Parece que al final sí que puedes poner cara de interesante, cabrón. Los labios de Reid se curvaron en una sonrisa burlancia. Con indiferencia, sacó la rama del cadáver del dragón volador. Balleroy fue el primero en atacar, lanzándose hacia adelante con una velocidad divina que hizo que la punta de su lanza se volviera completamente invisible. Debido a la enorme velocidad, la punta de la lanza dejó estelas residuales al atravesar el aire. Era cierto que Balleroy se especializaba en el tiro de precisión, pero su manejo de la lanza era igualmente excepcional. No solo dominaba a la perfección el método del flujo, sino que además había perfeccionado sus técnicas con gran esfuerzo. Esta era la verdadera razón por la que había ascendido a las filas de los más fuertes del imperio. Si se tratara de Natsuki Subaru, probablemente tendría muchísimas dificultades para resistir esos rápidos ataques con la lanza. Sin embargo, para el rey que tenía delante, era un juego de niños. Su cabello negro ondeaba al viento. El niño ejecutaba una secuencia de técnicas impecable y fluida. La rama que sostenía en la mano dibujaba una escena impresionante que dejaría a cualquier espectador completamente hipnotizado. Ante la lluvia de lanzazos de un general de los 9 divinos, el niño simplemente blandió su rama de árbol, completamente común, desviando sin esfuerzo la fuerza de cada golpe. Cada estocada, cada ataque penetrante, era fácilmente neutralizado y disipado. ¿Esto es todo lo que tienes, cabrón? Escucha bien, cabrón. De repente, el poder de Reid estalló. Con una precisión y una exactitud asombrosas, la rama del árbol desvió la punta de la lanza. Ante la mirada atónita de Balleroy, Reid saltó por los aires. La bebida alcohólica con mejor sabor es el licor fuerte, Gran Cid. El secreto para conquistar a las chicas es ser guapo. Y en cuanto a por qué soy tan condenadamente fuerte. La rama del árbol se deslizó con fuerza, clavándose sin esfuerzo directamente en el pecho de Balleroy. Al instante, la sangre brotó a borbotones. Porque soy así de fuerte. TL. Mi cabra. Uno de los 9 guerreros considerados los más fuertes del imperio cayó. Su cuerpo se estrelló pesadamente contra la hierba. Miró a Reid con resentimiento, antes de volver a dirigir su mirada al cadáver de su dragón.
Parece que mi plan para vengar a Miles Nii-san se ha esfumado por completo, ni siquiera pude matar a mi verdadero enemigo, Reynard. En el momento en que lo vi, supe que jamás podría vencerlo. Lo siento mucho, Su Majestad. Parece que, hasta aquí llego. Reid se interpuso en su campo de visión, permitiendo que Balleroy viera solo su espalda. Han pasado meses. Por fin puedo darme un atracón. ¿Quieres comerte a Kariyu? Jamás te lo permitiré, profanarla. Al borde absoluto de la muerte, Balleroy extendió la mano. El Fura. Utilizando prácticamente el último aliento de su vida, un violento vendaval surgió de la palma de su mano, dirigiéndose directamente hacia la espalda de Reid. Reid ni siquiera se molestó en darse la vuelta, tal vez porque le resultaba demasiado engorroso. Simplemente ladeó la cabeza, esquivando con indiferencia la letal ráfaga de magia de viento. ¿Cómo pudo esto, Kariyu? Lo siento, Kariyu. Arrastrando su cuerpo casi paralizado, Balleroy se retorció hacia adelante, tratando desesperadamente de acercarse a su amado dragón. Entonces, Reid pisó con frialdad el suelo, inmovilizando a Balleroy, y con indiferencia le arrebató la larga lanza de la mano. Muy bien. Justo lo que necesitaba. Alzó la lanza de Balleroy en alto, con la clara intención de atravesar las escamas del dragón y arrancarle la carne. Por favor, detente. Sama del palo columpiador. El agudo grito de Julius interrumpió las acciones de Reid. Al notar que alguien se acercaba, Reid chasqueó la lengua. ¿Qué demonios quieres, cabrón? ¿Acaso no ves que estoy a punto de comer? Claro, tienes una sincronización perfecta. Sabes usar esa magia espiritual, ¿verdad? No te importaría encender un fuego para mí, ¿cierto? Balleroy-sama sin duda cometió pecados graves, pero ya ha sido ejecutado. Sin embargo, tus acciones equivalen a pisotear por completo su honor como guerrero. Julius también tenía su propio dragón de tierra. Comprendía perfectamente el vínculo entre un amo y su amado dragón. Dado que ambos ya habían encontrado un trágico final, ¿qué necesidad había de más humillaciones? ¿Pisoteo? ¿De qué demonios estás hablando, imbécil? Solo quiero comer. ¿Por qué demonios debería importarme de quién es este ganado? ¿De verdad tengo que preocuparme por el nombre de mi presa? Reid dijo con impaciencia, frunciendo el ceño mientras miraba fijamente a Julius. Era evidente que a Reid le importaba un bledo el honor, y tampoco le importaban los sentimientos de Balleroy ni el vínculo que compartía con su dragón. En ese caso, por favor, devuelva el Subaru, dijo Julius con seriedad. ¿Devolverlo? Ja. No te equivoques. Él fue quien vino llorando, suplicando ayuda. ¿Crees que algo en este mundo es gratis? Si fuera lo suficientemente fuerte, no me habría necesitado en primer lugar, ¿verdad? Te diré algo, de todos modos no quiero destrozar este cuerpo por completo. Reid apuntó inmediatamente la punta de la lanza directamente a Julius. La punta de la lanza brillaba fríamente. Aunque Reid era un maestro espadachín, las lanzas y las espadas compartían, en última instancia, algunas similitudes fundamentales. Después de haberle dado una paliza a ese mocoso azul hace un rato, este cuerpo está prácticamente al límite. Si puedes llevar este cuerpo más allá de su punto de ruptura, cabrón, se lo devolveré a ese pequeño gruñón. Si no puedes, será mejor que enciendas un fuego para mí. Y dile a ese emperador de allá que me traiga la mejor bebida de todo el país, junto con las mujeres más bellas para que me sirvan las copas. Reid habló con absoluta seguridad, como si perder no solo fuera muy improbable, sino literalmente imposible. No tengo derecho a dictar las decisiones de su majestad, no importa. Acepta su apuesta. Yo cubriré ambas apuestas. Vincent, al que le faltaba un brazo, salió del bosque. Ja. Este emperador sabe lo que hace. Interesante, muy interesante. Ni se te ocurra retractarte delante de mí, ¿me oyes? Reid sonrió ampliamente. Lo entiendo, ven. Iré a recuperar a mi amigo. Julius apretó su espada con fuerza, sus 6 espíritus de colores girando rápidamente alrededor de la hoja. Necio que ha alcanzado la espada celestial debe obtener la aprobación. 184. Julius admiraba profundamente a Subaru. Sentía un gran respeto por el hombre conocido como Natsuki Subaru. Julius había recibido desde joven una educación caballeresca y una crianza aristocrática. Desde su forma de hablar hasta su porte, todo en él era impecablemente correcto y refinado. Era considerado y siempre se preocupaba por quienes lo rodeaban.
Llevaba la caballerosidad como una armadura, sin permitir jamás que se notara ni un solo defecto o debilidad. Por ello, envidiaba profundamente a Natsuki Subaru. Lo que Julius envidiaba era la capacidad de Subaru para ignorar su propio estatus y actuar completamente según su propia voluntad. Envidiaba esa mentalidad, esa personalidad desinhibida, algo que Julius jamás podría imitar. Quizás, era difícil admitirlo en voz alta, pero en aquel entonces, fuera de la sala de guardia, cuando presenció por primera vez la exagerada presentación de Subaru y su pose extravagante, La pose. Había intuido claramente que, aunque pudieran tener diferencias, se trataba de un amigo del que sin duda podría aprender muchísimo. También había fantaseado imaginado que en lo más profundo de su ser residía un yo completamente diferente, un yo verdadero. Después de todo, durante su infancia, Julius también había vivido una época que difícilmente podría calificarse de elegante. Oye, ¿qué demonios estás haciendo? Sin duda había mejores maneras de ganar ese intercambio. No veo ni rastro de tu verdadera naturaleza en tu espada, bastardo. Reid maldijo entre dientes mientras blandía la larga lanza con ímpetu feroz, desviando con precisión y sin fallos cada uno de los ataques de Julius. Sin duda hablas exactamente como te da la gana, sin importar qué tipo de ataque lanzara Julius, era bloqueado sin esfuerzo. El poder explosivo que emanaba de ese diminuto cuerpo contradecía por completo su apariencia. El elegante caballero paró las estocadas de la punta de la lanza. Cada paso, cada movimiento que hacía, era perfectamente correcto y sereno, sin permitirse jamás parecer desaliñado. Cortes, estocadas, barridos, paradas. La cadena de ataques se desplegó como una tormenta torrencial. Julius intentaba constantemente romper las defensas de Reid, pero el espadachín, completamente imperturbable, desviaba cada uno de sus intentos con total naturalidad. ¡Qué espada tan aburrida! Date prisa y muéstrame tu verdadera naturaleza, bastardo. Luchar sucio y con todo es tu verdadera naturaleza, no. No hay manera de que puedas vencerme mientras te aferras a esta estúpida caballerosidad. Durante los días que entrenó con Subaru, Reid observó a Julius. Tuvo que admitir que veía un poco de su propio reflejo en Julius. Pero el estilo de lucha de Julius era demasiado aburrido. Demasiado rígido. Cada golpe de su espada era simplemente un golpe de espada. Se obligaba a sí mismo a meterse en una elegante coraza, usándola como una armadura para encerrar por completo su verdadero ser. Te pasas el día haciéndote el caballero perfecto, pero en el fondo no eres así. En tus huesos eres igual que yo, cabrón. Eres otro bailarina de palo como yo. Me cabrea solo de verte. Despierta de una vez. La punta de la lanza cayó sobre Julius, abriéndole un corte limpio y sangriento en el cuerpo, casi asestándole un golpe mortal. La sangre goteaba sobre la llanura cubierta de hierba, pero el caballero más valiente se negaba a rendirse, aunque seguía sin vislumbrar un camino hacia la victoria. Aún así. Aunque un predecesor como tú se burle de ella llamando la espada aburrida, este sigue siendo mi camino con la espada. Gritó Julius con fuerza, blandiendo simultáneamente su espada hacia Reid. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces tengo que decirte que esa jugada no va a funcionar? Ulgora. Las llamas, montadas en una furiosa tormenta, descendieron una vez más. Pero para Reid, esto era un juego de niños. El santo de la espada simplemente blandió su lanza, y la marea de fuego se partió en dos sin esfuerzo. Alclaucería. Tras las llamas, resplandecía la luz de un arco iris. La intensa aurora cegaba la vista. Era un golpe final oculto, un ataque absoluto que avanzaba con una fuerza destructiva abrumadora. Estos trucos infantiles no funcionarán conmigo. ¿Acaso no lo entiendes todavía, caballero de cuento de hadas? Reid asestó una estocada certera y despiadada con su lanza. Su absoluta e inigualable intención con la espada atravesó fácilmente la aurora boreal, aplastando sin piedad la brillante luz del arco iris. Ocultándose tras los fragmentos de luz, Julius se lanzó hacia adelante una vez más. Reid resopló con frialdad y continuó su embestida. Al ver esto, Julius giró frenéticamente. La punta de la lanza enganchó la capa del caballero que llevaba a la espalda y la lanzó por los aires. ¡Ja! Ahora sí. Déjame quitarte ese disfraz y ver cómo eres en realidad. No, te equivocas. Julius se levantó de un salto, atrapó su capa en el aire y la echó elegantemente sobre sus hombros. Aterrizó con gracia. Su porte caballeresco no había disminuido en lo más mínimo, su majestuosa aura permanecía completamente intacta. TSK.
Cuando te vi sangrando por todas partes y empapando tu ropa de rojo, pensé que por fin ibas a cambiar. Si ni siquiera puedes abandonar tu preciada imagen en busca de la victoria, realmente no te conoces a ti mismo, ¿verdad? Ante esto, Julius simplemente asintió y dijo: Tiene usted toda la razón. Soy hijo de un padre aristócrata exiliado y una madre plebeya. Por lo tanto, mis verdaderos orígenes se encuentran entre el pueblo llano. Antes de ser adoptado por la familia Juculius, no tenía absolutamente ningún vínculo con la nobleza. El hombre que ven ante ustedes no es más que una personalidad creada a posteriori. Al oír esto, Rey chasqueó la lengua. ¡Qué farsa tan patética e hipócrita! Ver a un lobo intentando desesperadamente disfrazarse de oveja me da asco. Tal vez sea como dices. Tal vez mi verdadera esencia sea la de un niño salvaje vestido con ropa áspera, riendo y jugando en la tierra con mis amigos. Un Julio que no entendía de etiqueta, que no poseía ideales elevados que perseguir, que simplemente luchaba por sobrevivir. Tal vez ese era el verdadero Julio. El Julius antes de ser encadenado por una educación aristocrática. El verdadero Julius. Un joven innato, audaz, recio y desinhibido, un espíritu libre que no se preocupaba por detalles triviales. Sin embargo, pero admiro a los caballeros. Siempre he anhelado esa figura justa y majestuosa. Aunque vaya en contra de mi propia naturaleza, mantendré mis convicciones hasta el final. Mantendré mi admiración hasta el último momento. Quiero convertirme en un personaje sacado de las leyendas heroicas. Quiero convertirme en un guerrero capaz de salvar a otros. Quiero convertirme en un héroe como Rey Astrea. TL. ¿Lo sabe, jajaja? Aunque le fuera imposible ser un héroe, aunque nunca pudiera llegar a serlo, ¿qué importaba? Mientras estuviera dispuesto a esforzarse por conseguirlo, Julius cerró los ojos. Casi podía ver aún a aquel muchacho imprudente e impulsivo que lo acosaba sin cesar en la mansión Astrea. Así que, ni siquiera él era tan grandioso e impecable como contaban las leyendas. Él también simplemente recorría un camino que aún no había terminado de transitar. Por lo tanto, seguiré desempeñando el papel de caballero. Yo, que una vez no tuve absolutamente nada, me encontré con este gran ideal. Aunque se burlen de mí, jamás lo abandonaré. Maldito seas. Los ojos color ámbar de Julius brillaban con un intenso espíritu de lucha. La luz radiante de su espíritu centelleaba a su alrededor, haciéndolo parecer un príncipe azul salido directamente de un cuento de hadas. Soy un hombre torpe. Todo lo que hago está estrictamente sujeto a formalidades. Pero creo firmemente en mi propia vanidad. Es precisamente esta vanidad la que me ha sostenido y me ha traído hasta donde estoy hoy. Es la armadura que he elegido con determinación. Es el estándar absoluto que rige mi voluntad. La caballerosidad en la que creo es la máxima expresión de mis ideales. Honesta, incorruptible y más fuerte que cualquier otra cosa en este mundo. Eso es lo que admiro. El mejor caballero, Julius Juculius, declara una vez más. Recuperaré a mi compañero, aunque mi cuerpo sea reducido a polvo. A Julius se le aclamaba como el mejor caballero no por su maestría con la espada ni por su gran espíritu, simplemente porque su sola existencia era vista por todos los demás caballeros como el paradigma absoluto de la caballería. Era más caballeroso que nadie. Pronunciar ese título en voz alta requirió una valentía inmensa por parte de Julius, ya que sonaba mucho a autoelogio. Pero él creía firmemente que necesitaba reafirmar que su camino era el correcto. Reid guardó silencio. Un silencio largo y profundo. Y entonces, ¡qué molesto! Maldito seas, siempre intentando hacerte el duro. Intentando hacerte el duro, intentando hacerte el duro. Lo único que sabes hacer es hacerte el duro. ¿Por qué eres exactamente igual que mi hermanito? Me cabreas muchísimo. Disculpe, pero ¿quién es exactamente su hermanito? No es asunto tuyo. Si tan solo mostraras tu verdadera naturaleza, serías mucho más fuerte, y yo sería mucho más feliz. ¿Qué demonios es esto? ¿Quieres ser un héroe como Reid? Me dan ganas de llorar solo de oírlo. Por cierto, estoy bromeando. Julius asintió levemente. Tal vez, como dices, romper con esta caballerosidad y revelar mi supuesto verdadero yo me haría más fuerte. Sin embargo, ya he decidido firmemente seguir este camino hasta el final. Llevaré la caballerosidad hasta sus límites absolutos, y entonces superaré esa otra posible versión de mí mismo de la que hablas. G. Pues inténtalo. Te voy a dar una paliza hasta que llores. Reid volvió a apuntar su lanza directamente a Julius. Julius apretó con más fuerza su espada. La segunda ronda de su enfrentamiento estaba a punto de estallar.
De repente, Rey habló. Tonto que has alcanzado la espada celestial, para tocarla, debes obtener aprobación. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Solo una frase que a algún imbécil de la atalaya le encantaba repetir. Si no la entiendes, olvídalo. Solo mira cómo te doy una paliza hasta que llores por tu mamá y tu papá. Ya veo, ahora lo entiendo. Te derrocaré, Rey Astrea-sama. TL. Ahora lo entiende. TSK. Qué aburrido. Aquel que se encontraba en la cima absoluta, gobernando sobre todas las espadas. El santo de la espada, Rey Astrea. El caballero más destacado de la Guardia Real. Julio Juculius. Vincent observó el campo de batalla y, finalmente, logró comprender con cierta claridad la situación actual. TL. ¡Qué gran capítulo! 185. Gánate su aprobación. La vida de un amigo pendía de sus manos. Aquello debería haber sido una carga increíblemente pesada, pero Julius sentía que su cuerpo y su mente estaban más ligeros que nunca. El niño que tenía delante era un héroe que solo existía en las leyendas. Una cima que alguna vez había creído completamente inalcanzable. El origen absoluto de todos los héroes, su corazón latía con fuerza en su pecho. Julius no podía negarlo. La emoción le hervía a la sangre. Al enfrentarse a su ídolo, ¿cómo no iba a sentirse eufórico? Julius ni siquiera recordaba cuántas veces se le había acelerado el corazón, con los ojos brillantes de anhelo, al escuchar aquellas leyendas épicas. Era Rey Astrea. Aunque no tenía ni idea de por qué esa figura legendaria se había manifestado dentro del cuerpo de Natsuki Subaru, independientemente del motivo, tenía que recuperar a su amigo. Y, lo que es igual de importante, quería demostrar su valía ante esta leyenda viva. Sin duda, Rey caló hondo a Julius. Aunque parecía completamente despreocupado e indiferente, su mirada era lo suficientemente penetrante como para llegar hasta lo más hondo del corazón y el alma de una persona. Precisamente por eso Rey había reprendido a Julius, llamándolo un falso caballero que se escondía tras una fachada. Pero Julius deseaba fervientemente demostrarle que estaba equivocado. Incluso el hijo de un plebeyo puede convertirse en el caballero más elegante y grácil de este mundo. Sin importar cuántas opciones se le presentaran, sin importar cuántas burlas, miradas frías, contratiempos o dificultades enfrentara en el camino, siempre seguiría anhelándolo. Anhelaba aquel día, a aquel joven impetuoso, reinar, y los ideales reflejados en la espalda de aquel que encarnaba la caballería absoluta. Por lo tanto, te desafío. Desafío a aquel que se encuentra en la cima absoluta de la espada. Deja de parlotear ya, es molesto. ¿Vas a pelear o no, cabrón? Rey rugió. La larga lanza que sostenía en su mano materializó la ilusión de un dragón rugiente mientras se lanzaba hacia adelante con un golpe capaz de atravesar toda la creación. Ante el violento vendaval que azotaba su cuerpo, Julius contuvo la respiración y concentró su mente. Sus ojos color ámbar brillaron con absoluta determinación mientras blandía su espada. Sonido metálico. La fuerza colosal del golpe no provenía del cuerpo físico del niño, sino del dominio absoluto y trascendente de la técnica por parte de Reid. Su método flow, su estilo, sus artes marciales, era tan natural como respirar, y a la vez, increíblemente impecable. El impacto devastador lanzó a Julius hacia atrás. Aunque había logrado bloquear el golpe a tiempo, sintió una sacudida, como si un dragón de verdad lo hubiera embestido. Rey dio un gran paso adelante en su persecución. Se supone que a un niño con piernas cortas le resultaría difícil cubrir la distancia rápidamente, ¿verdad? Pues bien, ese sentido común no se aplicaba en absoluto a Reid. Dio un paso, moviéndose con la ligereza de una libélula sobre el agua, y milagrosamente alcanzó a Julius, que volaba por los aires. Este exquisito juego de pies parecía una técnica muy especializada, pero para Reid, no tenía ningún truco. No lo pensó en absoluto, simplemente quería seguir adelante, y su cuerpo ejecutó de forma natural un juego de pies que a un shinobi de élite le llevaría décadas dominar. Este era Reid. Oye, oye. ¿Vas a llorar? Más que eso, es precisamente porque me doy cuenta de con quién me estoy enfrentando, que me hierve la sangre. Esto no era un farol. Julius respondió con un espíritu de lucha genuino y ardiente. Aunque al principio le sorprendió la verdadera personalidad y el comportamiento de Reid, su fuerza era innegable. Era precisamente el nivel de poder que debía tener su héroe ideal. Ja. Reid volvió a clavar su lanza, golpeando como un dragón nadando que emerge del agua. Al ver esto, el ánimo de Julius se reavivó.
La hoja bañada en aurora boreal interceptó la lanza que embestía con violencia, pero Julius seguía siendo obligado a retroceder implacablemente paso a paso. Puede que suene increíblemente inapropiado dada la situación, pero Julius se sentía completamente eufórico. Increíblemente, profundamente eufórico. ¿Por qué demonios te ríes así, cabrón? No es nada, es solo que tu fuerza abrumadora me recuerda a cierto amigo. Ese momento, Julius jamás se había enfrentado a Reinhard en un duelo a espada. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza, probablemente porque simplemente no tenía el valor suficiente para desafiarlo. Jamás imaginó que algún día se enfrentaría en duelo con un héroe sacado de un cuento de hadas. ¡Qué ironía! ¿Te refieres a ese aburrido cabeza de tomate? No me compares con un arma como esa. Me da igual lo fuerte que sea un tipo, si ni siquiera tiene voluntad propia, jamás me ganará mi respeto. Eso sin duda es discutible. Sin embargo, ha heredado de forma excelente el porte del santo de la espada y es un modelo a seguir para todos nosotros. Cállate de una vez. ¿Acaso no estamos en medio de una pelea? Reid lanzó una patada, integrando a la perfección técnicas de espada en el golpe. Una patada asombrosamente poderosa impactó con fuerza contra el filo plano de la espada de Julius. Aprovechando el impulso, Julius disipó la fuerza, saltó hacia atrás y se distanció a cierta distancia. Si se diera el momento oportuno, me encantaría conversar contigo largo y tendido. Sobre ideales, sobre convicciones, estoy seguro de que tendríamos mucho de qué hablar. Pero ahora mismo me espera Subaru, así que debo disculparme. Al oír esto, Rey esbozó una leve sonrisa y resopló. Miró fijamente a Julius, cuyos ojos, de un negro intenso, reflejaban al caballero cada vez más radiante. La brillante luz de 6 colores distintos fluía y se fusionaba, pintando gradualmente un hermoso arco iris similar a una aurora boreal. Alclaucería. Oh, capullos en flor, respondan a mi llamado. Préstenme su fuerza. La luz iridiscente que irrumpía se abalanzó sobre Reid. Deslumbrante y cegadora, era literalmente un soplo de luz, un torrente furioso de colores prismáticos. Esto era magia en su máxima expresión. Una luz arcoíris que controlaba 6 elementos diferentes y que podía penetrar cualquier defensa. Ante semejante ataque, solo había 2 opciones: enfrentarlo de frente o esquivarlo. Por supuesto, Julius sabía exactamente qué opción elegiría Reid. Como era de esperar, Reid blandió su larga lanza. Sin recurrir a magia especial ni protecciones divinas, ejecutó una técnica de espada basada puramente en la violencia absoluta. La obra maestra de Julius, un bombardeo mágico masivo, fue partida en 2 sin esfuerzo. Esto aún no ha terminado. Tía. Aro. Préstame tu fuerza. Ulgora. En el instante en que Reid cortó el torrente de luz, un violento huracán se desató bajo sus pies. Los feroces vientos se transformaron instantáneamente en fuego, y una furiosa tormenta carmesí de llamas se elevó hacia el cielo. Sintiendo la intensa ola de calor bajo sus pies, Reid chasqueó la lengua y saltó en el aire. Esto le vino de perlas a Julius. Yo. Los espíritus de la tierra elevaron el suelo bajo los pies de Julius, impulsándolo directamente hacia Reid, que se encontraba en el aire. Simultáneamente, los espíritus del fuego absorbieron el calor del aire que se encontraba sobre Reid, formando instantáneamente una sólida pared de cristales de hielo. Si no quería destrozarse la cabeza, tenía que parar. Y si se detenía, inevitablemente sería atravesado por la espada de Julius. ¿Cómo reaccionaría Reid? Trucos de salón aburridos. Giró el cuerpo en el aire. Con una agilidad casi sobrehumana, realizó una voltereta aérea sin ningún tipo de apoyo. Luego, apoyó firmemente el pie contra la pared de cristal de hielo, con la punta de la lanza brillando fríamente. Si estamos en esta situación, el que está en peligro eres tú, ¿no es así, cabrón? Te lanzas contra mí sin ninguna defensa. Solo tengo que darte un pequeño empujón y se te va a romper el cuello. Rey Astrea rió a carcajadas, con el mismo aspecto que un tiburón preparándose para devorar a su presa. Se impulsó contra el muro de hielo con tremenda fuerza, destrozándolo al instante. Empuñando la larga lanza, Reid se lanzó hacia adelante como una flecha, increíblemente afilada y veloz. No. Entra. El espíritu Yan infundió magia a Julius, amplificando enormemente su fuerza física. El espíritu Yin cubrió a Reid con magia Yin, mermando gravemente sus capacidades físicas. Y luego. Al clarista. A esta distancia, a este ángulo, aún puedes partirlo. Punta contra punta, las dos chocaron violentamente en el aire.
Despierta, aterrizaron simultáneamente. La sangre goteaba al suelo. Vincent entrecerró los ojos. El que sangraba era Julius. Un profundo y sangriento corte le atravesaba el costado del ojo izquierdo. Si hubiera sido solo 1 milímetro más cerca, le habría arrancado el ojo por completo. ¿Y Reid? Un único mechón de cabello negro había sido cortado por la luz del arco iris, revoloteando suavemente sobre la hierba. La espada de Julius aún no había logrado herirlo. Solo lo había rozado. Sin embargo, Reid no fue tan descarado como para afirmar que eso no contaba. Si estuviéramos en la atalaya, participando en ese maldito juicio, habrías ganado ahora mismo. La expresión de Reid finalmente se tornó completamente seria. Maldito seas, ¿cómo te llamabas? Aunque Julius se había presentado varias veces, Reid seguía sin molestarse en recordarlo. Pero ya no importaba. Si Reid lo pedía personalmente, eso significaba, Julius Julius. Es un nombre que suena muy bien. Espero que lo recuerdes. El santo de la espada reconoció al caballero que tenía delante. TL. Así que pico 186. Llamas de la espada ya, ni cuerpo, ni órganos, absolutamente nada. Solo existía una conciencia que vagaba sin rumbo por este mundo sumido en la más absoluta oscuridad. Reid pudo hacerlo, así que él también debería poder hacerlo. Manifestar su propio cuerpo dentro de este mundo, aunque no pudiera hacerlo con la misma facilidad que Reid, al menos, necesitaba una boca que pudiera hablar. Te amo, 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 te amo. Los gritos de la bruja de la envidia resonaban sin cesar en este lugar. Al regresar, Subaru lo recordó todo. Cada vez que moría, cada vez que entraba en un bucle temporal, llegaba aquí para escuchar sus declaraciones de amor. Así que su regreso por la muerte fue en realidad un regalo de ella. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Su llanto resonaba sin cesar en la oscuridad del mundo. Su voz lastimera bastaba para conmover a cualquiera, provocando una profunda compasión. Subaru deseaba con todas sus fuerzas gritar que estaba allí mismo. Pero no tenía boca. No poseía la capacidad de producir sonido. Afuera se libraba una batalla. Incluso atrapado en lo más profundo de su cuerpo, Subaru podía sentir que Julius luchaba desesperadamente contra Reid, iba a morir. Reid no mostraría piedad alguna. Su amigo, el amigo que finalmente había hecho en este mundo paralelo después de tantas dificultades, estaba arriesgando su vida para salvarlo. Una bruja desconocida, aclamada como la que casi destruyó el mundo, clamaba frenéticamente, buscando su existencia. Y también había una chica esperando su regreso. Ya que había tomado la decisión de convertirse en su amo, no podía caer en un lugar como este. Después de todo, soy vuestro estimado maestro. Siendo así, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que pierda aquí, ¿verdad? Aunque sentía cierta culpa hacia la bruja que derramaba sin cesar su amor, en aquel momento tan terrible, simplemente recordar el rostro de la persona que amaba era más que suficiente. La luz blanca se agitaba como el aliento de las estrellas, transformándose en un torrente de colores del arco iris. Incluso después de agotar hasta la última gota de sus fuerzas y recurrir al poder de sus 6 cuasi espíritus, Julius se vio obligado implacablemente a ponerse a la defensiva, retrocediendo paso a paso. Al clarista y al claucería. Ya había jugado sus 2 cartas más poderosas, pero el rumbo de la batalla no había cambiado lo más mínimo. El enemigo, simple y llanamente, blandía una espada. La larga lanza se había vuelto indistinguible de una hoja, creando la aterradora ilusión de que el mundo mismo se estaba partiendo en 2. Esta era una técnica de espada exclusiva del Santo de la Espada, algo que él solo había sentido al ver a Reinhard blandir su espada. Si Reid Astrea y Reinhard Van Astrea se enfrentaran, ¿qué ocurriría? Uno era una leyenda de hace 400 años. El otro, la leyenda viva del presente. Entre el Santo de la Espada y el Santo de la Espada, ¿quién saldría victorioso? Lamentablemente, Julius no creía que alguna vez presenciaría algo así. Después de todo, Reid no estaba en su verdadero cuerpo, sino que simplemente estaba usando el cuerpo de Natsuki Subaru. Ja. Julius exhaló profundamente. Su espada larga se lanzó hacia adelante, estallando en una radiante luz de aurora boreal. Si este es el límite de tu potencial, entonces ya he ganado. Reid de repente aceleró el paso. No, se puso serio. ¿Era solo ahora que finalmente estaba dispuesto a lanzar una ofensiva seria? ¿Acaso todo lo anterior no había sido más que un juego de niños?
El diminuto cuerpo lanzó un tajo que rasgó el aire. El rugido ensordecedor de un huracán gigantesco retumbó en sus tímpanos, haciendo vibrar violentamente todo el entorno. Julius no tuvo más remedio que bloquear, pero sus defensas se desmoronaron sin esfuerzo. La larga lanza se lanzó hacia adelante sin piedad, apuntando directamente a desgarrar la garganta de Julio. Tonterías. ¿Quedó decidido el combate? La diferencia entre él y el santo de la espada era, sencillamente, demasiado grande. Al final, fue completamente incapaz de ayudar a Subaru. Ni siquiera el mejor caballero podía esperar derrotar al santo de la espada. Si tan solo sus habilidades con la espada hubieran avanzado un paso más, si tan solo sus artes espirituales fueran un poco más magistrales, sonido metálico. ¿Ah? ¿Tú también quieres meterte en esto, cabrón? Una espada de un rojo carmesí brillante interceptó el golpe mortal dirigido a Julius. Desde la empuñadura hasta la hoja, irradiaba un resplandor rojo deslumbrante y llamativo, con la apariencia de un tesoro invaluable. Espada Jan Boyachia. Su Majestad. La espada que tenía delante era sin duda la legendaria hoja que solo podía ser empuñada por el linaje real de Boyachia, una de las 10 espadas más fuertes del mundo. La espada Jan. Reverenciad la majestuosa gloria de la espada Jan. Puesto que vuestro oponente es un hombre que ha matado incluso a dragones, está más que cualificado para que yo desenvaine esta espada, declaró Vincent con frialdad. Además, como ya he dicho antes, yo distribuyo las recompensas y los castigos con claridad. 2 contra 1, ¿eh? ¿Acaso creen que esto es cuestión de números? Dijo Reid, retirando su lanza sin mostrar el menor temor. O mejor dicho, ¿cómo podría aparecer en su rostro una expresión de retirada? Majestad, por favor, deme algo de tiempo, necesito intentar cierta técnica. ¿Qué tipo de técnica? Es una nueva técnica que llevo desarrollando mucho tiempo, aunque siempre me ha fallado en el pasado. Si consigo tener éxito esta vez, todavía tenemos posibilidades de victoria. ¿Quieres que detenga a este monstruo? G. El grado de tu insolencia me ha hecho comprender aún más la absoluta falta de límites del reino. Te lo ruego. Julius retrocedió un paso mientras Vincent avanzaba. De pie, apoyado en un solo brazo, el emperador blandió la espada Jan y se enfrentó al niño que tenía delante. La temible reputación de Reid Astrea no era desconocida en el imperio. Se rumoreaba que Reid una vez luchó él solo contra 100 dragones voladores, los masacró a todos y los sirvió como plato principal en un banquete. Otra leyenda afirmaba que Rey desafió él solo a toda la isla de los gladiadores, Jinunive, logrando un récord invicto que nunca se ha roto hasta el día de hoy. Incluso circulaban relatos de que se alimentaba de carne de dragón y que había matado a auténticos dragones. Tras haber presenciado de primera mano el poder abrumador de Reid, Vincent tuvo que admitir que esas leyendas no eran en absoluto rumores infundados. Eran hechos históricos reales y aterradores. Quítate de mi camino, cachorro de lobo. No me interesas. Reid frunció el ceño. Qué forma tan insolente de dirigirse a alguien. Sin embargo, por ahora, lo dejaré pasar. Como puedes ver, tu próximo oponente soy yo. Tú. Que tengas una espada bonita no significa que seas fuerte, cabrón. Vincent no lo negó, pero su mirada permaneció excepcionalmente firme. Como rey de Boyachia, no había forma de que retrocediera simplemente porque el enemigo fuera poderoso. ¿Qué mirada tan aburrida tienes? Es repugnante, como si ya hubieras aceptado tu destino y solo estuvieras esperando a que te corte la cabeza. Pelear contigo solo me ensuciaría las manos. ¿De verdad solo eres capaz de mover la lengua? Auge. Un estruendo sónico ensordecedor rasgó el aire. Reid avanzó con ferocidad, sin dar lugar a la piedad, mientras su lanza se lanzaba con una fuerza aterradora y penetrante. La espada Jan estalló inmediatamente en una luz intensa. Llamas un fuego carmesí rugiente se encendieron desde la punta misma de la hoja. En un imperio donde los fuertes gobernaban con mano de hierro, ¿cómo logró Vincent someter a todos los caudillos y ascender al trono? Esa confianza provenía de la ayuda de Cecilus, de las grandes ambiciones que lo respaldaban y de las políticas que implementó para mejorar la nación, pero, por encima de todo, fue precisamente esta espada la que garantizó que la destreza en combate del emperador nunca se considerara débil. La abrasadora espada Jan, de un rojo carmesí intenso, desató un infierno explosivo. Sus aterradoras llamas eran capaces de quemar incluso el alma. Ante esto, Reid no tuvo más remedio que detener su avance, cambiando su intención de atravesar a Vincent a partir las llamas de la espada Jan. Este incendio es bastante interesante, cabrón.
Extinguir incluso las llamas de la espada Yan, ¿acaso esto entra dentro del ámbito de las técnicas de espada? Intentando ganar tiempo, ¿eh? Adelante, inténtalo si puedes, malditos. Pero no te pongas a llorar después por tus mamás y papás, ¿me oyes? 187. Encuéntrame, Satella al clarista, que envolvía la espada en una aurora boreal. Al claucería, que transformaba la aurora boreal en un torrente de luz para atacar al enemigo. Estas eran las dos magias de artes espirituales más poderosas de Julius, sus ases de la corona que forjaron su reputación. Sin embargo, ahora, ninguna de estas técnicas podía ayudarle a derrotar a Reid. El hombre que se encontraba en la cima absoluta de la espada, incluso en su estado más desventajoso, simplemente no era alguien a quien Julius pudiera derrotar fácilmente en su situación actual. Sin embargo, puesto que había declarado con audacia que llevaría su caballerosidad hasta sus límites absolutos y se alzaría con la victoria a su manera, ven. La técnica incompleta que he fracasado continuamente en ejecutar, esta vez, debo desatarla. Oh, capullos en flor, por favor, ayúdenme. Por mi querido amigo, por Subaru, mostremos nuestro verdadero poder. Los 6 cuasi espíritus parecieron percibir la determinación de Julius, revoloteando a su alrededor como si estuvieran preocupados por su estado. Naturalmente, estaban preocupados. La carga que esta técnica definitiva e incompleta imponía al cuerpo físico era extraordinariamente pesada. Si fallaba, el maná descontrolado sin duda destrozaría su cuerpo. Para entonces, decir que estaría cubierto de cortes y moretones sería quedarse corto. Sin embargo, para derrotar a una leyenda, debo demostrar mi absoluta determinación. Sin una convicción a la altura, ¿cómo puedo siquiera hablar de superarlo? Para escalar la imponente montaña llamada Raid, el coraje y la convicción eran absolutamente indispensables. En ese momento, ya había cortado cualquier vía de escape. Mientras tanto, el enfrentamiento entre Vincent y Raid ya había comenzado. Aún sin un brazo, Vincent, blandiendo la espada Yan, conservaba una presencia imponente. Su frente reflejaba un aire orgulloso y arrogante, propio de un verdadero rey. Al instante siguiente, Vincent, blandiendo la espada Yan, saltó por los aires. Esto contrastaba enormemente con el frágil Vincent de hacía apenas unos instantes. La espada Yan elevaba a su portador elegido a un reino digno de su gloria. Como si el mundo entero estuviera bañado por la luz del amanecer, Vincent alzó el arma divina y la blandió con furia. Envuelto en llamas rugientes, era un fuego eterno e inextinguible, un infierno abrasador que incineraba toda la creación según la voluntad de quien la empuñaba. Lo que la espada Yan corta, lo decreto yo. Lo que la espada Yan quema, lo ordeno yo. Las llamas de la espada Yan podían incinerar absolutamente cualquier cosa. Incluso almas, océanos y el mismísimo cielo podían ser consumidos por el fuego. Era un fuego tiránico e incontrolable. Sin embargo, el oponente al que se enfrentaba la espada Yan en ese momento tampoco era una figura cualquiera. Maldito seas, no creerás que usar un buen arma significa que puedes vencerme, ¿verdad? La punta de la lanza cortó limpiamente las rugientes llamas. Aunque era un fuego capaz de quemar cualquier cosa, milagrosamente no logró prender fuego al arma que Reid tenía en sus manos. La razón era simple. Reid blandió su lanza con demasiada velocidad. Fue tan rápido que las llamas se dispersaron y se extinguieron antes de que siquiera tuvieran tiempo de arder. Ni siquiera las llamas inextinguibles pudieron resistir su dominio absoluto de la espada. Clan, clan. La larga lanza chocó con la espada Yan. Una era solo un arma común, la otra un tesoro invaluable del mundo. Las llamas carmesí no pudieron traspasar sus defensas. El fuego abrasador, capaz de incinerar toda la creación, simplemente no podía quemar a Reid, era algo obvio. Mientras no pudiera tocarlo, por muy poderosas que fueran las llamas, todo era un sinsentido. Vincent no desenvainó la espada Yan a la ligera. Era su último recurso y su as bajo la manga. Dadas sus características tan problemáticas, no se atrevía a confiar en ella fácilmente. Pero una vez utilizado, tenía que cumplir sí o sí su propósito. Las llamas de la espada Yan quemarían lo que él deseara quemar, y su hoja derribaría a quien él deseara derribar. Pero eso es inútil contra mí. Reconoce la diferencia que hay entre nosotros, cabrón. Por muy buena que sea el arma, es un desperdicio en manos de los débiles. Pero para mí, no importa qué arma use. Blandiendo la lanza con una crueldad tiránica, con una luz fría que destellaba con intensidad, las llamas carmesí no pudieron acercarse ni un centímetro al santo de la espada. Era como si hubiera establecido sus propias leyes absolutas dentro de este dominio, sagradas e inviolables.
Desde el comienzo de la batalla hasta ahora, ¿había sufrido siquiera un rasguño? TL. Ni hablar. Vincent frunció el ceño. Ni siquiera la espada Yan podía amenazar al santo de la espada que tenía delante. Aquel que se encontraba en la cima de todas las espadas hacía honor a su legendaria reputación. Si no te das prisa, no podré aguantar. Manipulando las llamas de la espada Yang, atacaba sin cesar a Reid con sus espadas, pero cada golpe disipaba su fuerza con una precisión impecable. Mientras tanto, cada estocada de Reid casi derribaba a Vincent en el acto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No ibas a quemarme vivo? Vamos, quémame, maldito. Vamos, córtame, maldito. Te crees muy importante, pero esto es todo lo que tienes. Reid rió a carcajadas. Con una ráfaga torrencial de estocadas, destrozó por completo las llamas protectoras, apuntando su lanza directamente a la garganta de Vincent. Gracias por darme tiempo. Una aurora boreal de 7 colores estalló, apartando con fuerza la punta de la lanza. Oye, esto se está poniendo interesante. Así que tenías este movimiento oculto bajo la manga, cabrón. Reid esbozó una sonrisa y arqueó una ceja, observando la escena que tenía ante sí con gran interés. Hacerme esperar tanto tiempo es una grave falta de respeto. Entonces le pido a su majestad que perdone mis pecados. Los perdono. Mi gratitud. Ante Reid se encontraban 2 hombres. Uno de ellos estaba envuelto en llamas carmesí, blandiendo una brillante espada roja con el poder de incinerar toda la creación. El otro estaba envuelto en una aurora arcoíris multicolor y blandía una espada igualmente deslumbrante. Su mera existencia se había convertido en la aurora misma. Disculpe la espera, Reid-sama. Esta técnica se llama Alcremil. Es el arte supremo que he investigado minuciosamente durante años de estudio de las artes espirituales. Sin embargo, nunca antes había logrado ejecutarla con éxito. Alclarista infundió la aurora boreal en la hoja para amplificar el poder de la espada. Alclaucería transformó la aurora boreal en un soplo de luz, un torrente para golpear y aniquilar el objetivo. Pero Alcrambel selló la aurora dentro de su propio cuerpo, envolviéndose con la magia de los 6 elementos y transformando su ser en la aurora. En este estado, todo el cuerpo de Julius irradiaba una luz prismática de 7 colores. Además, al entrar en este estado, cada golpe de Julius se convertía en una claucería. También podía usar esta técnica defensivamente, formando una barrera arcoíris para protegerse. Era una técnica impecable y definitiva de ataque y defensa absolutos. Quizás fue al enfrentar mis convicciones con las tuyas que finalmente consolidé mi camino, un camino de caballerosidad pavimentado con espinas, el deseo de salvar a mi amigo, mis brotes floreciendo cooperando conmigo con todas sus fuerzas, todas estas cosas juntas, solo entonces pude lograr un gran avance, ejecutando milagrosamente esta técnica que antes estaba incompleta. El caballero más noble, Julio, entra en la contienda. El emperador de Boyaquia, Vicente Boyaquia, entra en la contienda. El hombre de colores prismáticos envuelto en luz de arco iris, y el hombre carmesí protegido por llamas rugientes. Esto sí que es una batalla. Malditos bastardos, parece que voy a tener que dar el 120% para acabar con ustedes dos. Puedo hacerlo. Debo hacer esto. Con todas mis fuerzas, imagínalo. Intenta visualizarlo. Posteriormente, un cuerpo se reapareció en este mundo. En este espacio donde solo existía la oscuridad, donde la luz no podía penetrar y donde ni las oraciones ni los deseos podían llegar jamás. Lo logré, siento que, todo encajó a la perfección, o mejor dicho, ese espacio le pertenecía por naturaleza. Era de su propiedad. Era natural que pudiera hacerlo, era natural que pudiera controlarlo. Al darse cuenta de que había logrado hablar, Natsuki Subaru volvió a percibir su entorno, solo para sentir una indescriptible sensación de impotencia. Era como si toda esperanza se hubiera desvanecido en aquel lugar, dejando su corazón contaminado y con náuseas. Su mirada se dirigió hacia las profundidades del mundo oscuro, hacia la chica que seguía clamando sin cesar su amor. Sus desgarradores lamentos, su voz llorosa, resonaban sin cesar por todo este páramo deshabitado. Sí, realmente eres esa bruja, la bruja venerada por el culto a la bruja. La bruja que, según las leyendas, destruyó el mundo. Tras enterarse Ato en la mansión, Subaru quedó completamente conmocionado. La bruja que destruyó el mundo, la calamidad más malvada que se tragó la mitad del mundo, sí, si es porque me perdiste de vista que no puedes detener la furia de Reid, entonces, encuéntrame. Estoy aquí mismo. Satella. 188. Bienvenido de nuevo. ¿Dónde estás?
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tras el grito de Natsuki Subaru, la sombra completamente negra cayó en un estado de agitación violenta. Todo el espacio parecía estar siendo amasado frenéticamente por innumerables manos sombrías. Estoy aquí mismo. Revelar la propia ubicación a una bruja destructora del mundo, considerada por la historia como la encarnación del mal, requería una valentía inmensa. Pensándolo bien, quien mató a Shaula y le destrozó el corazón en la atalaya probablemente fue esta misma bruja. No entendía por qué la bruja lo amaba, ni tampoco entendía por qué le había otorgado el poder de regresar por la muerte. Te amo. La dulce voz susurró su afecto. Tras regresar tantas veces a este jardín de sombras durante tanto tiempo, Subaru finalmente vio la verdadera forma de la bruja. La bruja estaba envuelta en un velo de sombras que ocultaba por completo su apariencia. No era alta. De hecho, su estatura parecía bastante menuda. Aún sin poder ver su rostro, podía sentir instintivamente cómo su conciencia se regocijaba, como si su cuerpo actuara por sí solo, deseando desesperadamente acercarse a ella, tocarla, amarla. Subaru reprimió con fuerza sus instintos inquietos y desbordantes. El alma es la esencia fundamental de una persona. A pesar de no tener recuerdos, a pesar de que desde la perspectiva de Subaru era la primera vez que veía a la bruja en persona, su alma la reconoció y sintió un deseo irresistible de acercarse. Su apariencia permaneció oculta, su cuerpo envuelto en un vestido tejido únicamente con sombras. Aún así, este acentuaba unas curvas increíblemente gráciles. La bruja era, con toda probabilidad, un ser de una belleza excepcional. Subaru, de forma subconsciente, deseaba tragar saliva con dificultad, pero carecía de esa capacidad física en ese lugar. Te amo. La bruja continuó expresando su amor en voz baja. Aparte de esa frase, Subaru nunca había oído nada más de ella. Aún sin sus recuerdos, incluso si técnicamente este era su primer encuentro verdadero, el alma de Subaru comprendía ese amor. Su alma anhelaba profundamente corresponderle. Esta emoción desbordante lo impulsaba frenéticamente a responder a su amor con todas sus fuerzas. Quería abrazarla con todo su ser. Quería entrelazar sus 10 dedos con los de ella. Quería abrazarla y besarla. Su alma anhelaba fundirse con la de ella y derramar su afecto mutuo. Gracias, por darme este poder tan singular, gracias a él he podido superar tantas pruebas, fue regreso por muerte lo que me salvó. Yo, no entiendo lo que realmente eres, mi alma y mis recuerdos se contradicen por completo, y no sé por qué me amas, tal vez, en realidad solo soy un idiota olvidadizo que siempre olvida las cosas más importantes, lo siento, ya tengo a alguien a quien amo. TL. Sopeak presionando su pecho inquieto. Resistiendo el anhelo más profundo de su alma. Natsuki Subaru respondió a este amor por su propia voluntad. Las abrasadoras llamas carmesí de la espada ya se extendieron. Reid clavó la punta de su lanza hacia adelante y el infierno se disipó por completo. La aurora boreal se transformó en un rayo de luz blanca que sacudió la tierra y se estrelló contra ella. Reid retrocedió una vez más, dejando solo el suelo bajo sus pies, que fue violentamente lanzado a decenas de metros de altura. El ataque en pinza de Vincent y Julius fue fulminante. Incluso Reid se vio superado, sin mencionar que debía estar constantemente atento a que el cuerpo de este niño podía llegar a su límite absoluto en cualquier momento. ¿Para qué se creó la espada? La respuesta fue cortar. La espada nació para cortar cosas. Por lo tanto, la espada celestial representaba la máxima expresión del concepto de corte. La espada celestial era una hoja capaz de cortar absolutamente todo. La atmósfera, la luz, el espacio, los ríos, la brisa primaveral, las cascadas. Tras obtener la espada celestial, Reid podía cortar sin esfuerzo cualquier cosa que deseara. Bajo su hoja, absolutamente nada podía permanecer intacto. Esta era la absoluta confianza del único hombre en 400 años que había alcanzado el reino de la espada celestial. HMPH. Ja. El emperador y el caballero atacaron desde los flancos izquierdo y derecho. Las llamas carmesí que incineraron toda la creación. La aurora boreal que arrasó con todo en el cielo y en la tierra. Reid respiró hondo, revelando una expresión severa y lista para la batalla. Luego trazó un semicírculo perfecto en el aire con su lanza, como si estuviera blandiendo una espada. Para un aficionado, parecía un simple y decisivo tajo horizontal sin pizca de técnica, pero había un dicho. La verdadera maestría reside en la simplicidad.
Al aniquilar los conceptos mismos de sonido y luz, el tajo de Raid atravesó el espacio mismo, provocando una vez más una sensación perturbadora de que el mundo se desalinea. Una aterradora onda expansiva surgió del tajo del santo de la espada. La prueba irrefutable de que el espacio mismo se había desgarrado. La falla resultante, como una grieta abierta, atrapó sin piedad todo a su alrededor, engullendo la aurora boreal y las llamas carmesí como una bestia voraz. Retumbar. Vincent y Julius esquivaron el ataque en el último instante, evitando por poco ser alcanzados. De lo contrario, el resultado habría sido, sin duda, una muerte segura. Una técnica de espada celestial. Su ataque combinado había obligado una vez más a Raid a recurrir a una habilidad de nivel espada celestial. Para el Raid original, esto podría haber sido tan casual como comer o beber. Pero en su estado actual, donde el cuerpo ya se acercaba a su límite, era la prueba de que el organismo se aproximaba cada vez más al colapso total. Ah, así que ese chico finalmente descubrió el truco. Supongo que un soldado raso sigue siendo solo un soldado raso. Ha estado allí tantas veces, y sin embargo, recién ahora logro comprender este pequeño truco, dijo Reid, como si presintiera algo. ¿Es Subaru? Preguntó Julius. Sí, ese grudido. Parece que mi tiempo se está acabando. Volveré a ninguna parte. Reid se encogió de hombros. Odd, el compañero de Natsuki Subaru, aún no se había recuperado del todo, y la bruja de la envidia todavía no lo había encontrado, pero sí había notado esa extraña anomalía conocida como Raid. Ante los intentos de la bruja de la envidia por expulsar violentamente la anomalía desde el interior, el ataque implacable de dos hombres desde el exterior y la necesidad de asegurarse de que el cuerpo no resultara destruido en el proceso, la única opción de Raid fue retirarse. Puaj, cacaca. Un debilucho es un debilucho. ¿Qué te pasa? ¿Tanto me vas a echar de menos? Raid arrojó la larga lanza a un lado con indiferencia, mostrando los dientes en una sonrisa maliciosa y vil. No lo entiendo. Si hubieras dado el máximo desde el principio, Raid-sama, no habríamos tenido ninguna posibilidad de ganar. ¿Por qué te contuviste tanto? Idiota. ¿Quién demonios quiere ir a los burdeles en el cuerpo de una mocosa a la que ni siquiera le ha salido vello púbico? Además, ¿y si me encuentro con mi yo reencarnado? Este desgraciado. Desde el principio, nunca tuvo la intención de robar el cuerpo de Natsuki Subaru para siempre. Al final, simplemente lo hizo porque había estado encerrado demasiado tiempo y quería salir a divertirse un poco. ¿Pero qué pasará con tus descendientes? Los mocosos de un mocoso son solo extraños, ¿entendido? Aunque sangren mi sangre, ya no tienen nada que ver conmigo. Tratar a sus propios descendientes como completos extraños. Esta declaración fue claramente dicha desde el corazón. Al fin y al cabo, solo quería comer algo. ¿De verdad no guardas ningún apego a este mundo? Absolutamente ninguna. Mi estilo consiste en hacer lo que uno quiere en el momento preciso. Si aprendieras un par de cosas de mí, chico, tu vida sería mucho más fácil. Reid se rascó la nuca con impaciencia. Agradezco el consejo, pero para mí, ese camino estaría mucho más plagado de espinas. Después de todo, él mismo había elegido convertirse en caballero. Si renunciaba ahora a su caballerosidad, solo conseguiría que las cosas fueran aún más difíciles de sobrellevar. Por cierto, no se confundan, ustedes dos. La única razón por la que lograron mantenerme en vilo es porque mi cuerpo real no está aquí. Si mi cuerpo real estuviera aquí, ni siquiera podrían tocarme un solo cabello. Jamás imaginé que el débil y cobarde Lugúnica pudiera haber dado origen a una figura tan gloriosa, afirmó Vincent sin rodeos. Admiro tus técnicas de espada desde lo más profundo de mi corazón, dijo Julius asintiendo. Hijo de puta, ¿quién demonios quiere la admiración de dos hombres apestosos? De todos modos, yo soy el ganador aquí. ¿Entendido, Julius? Al oír que lo llamaban por su nombre, Julius se quedó paralizado un instante. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero enseguida disimuló su asombro con una sonrisa cálida y elegante, e hizo una reverencia con gracia. Sí. Es tu victoria, Rey Astrea. Ja. Para ser un perdedor, todavía tienes una cara bastante guapa, cabrón. Antes de que sus palabras terminaran de resonar, el brillo travieso en los ojos de Rey desapareció por completo, siendo reemplazado de inmediato por una mirada de pura perplejidad. Y por supuesto, bienvenido de nuevo, Subaru. ¿Qué acaba de pasar? TL. Mucho, hermano. 189. Un regreso triunfal. Poco a poco, Natsuki Subaru comenzó a percibir el mundo exterior. Comprendió que estaba a punto de despertar.
Bajo la doble presión, tanto externa como interna, Reid se vio obligado a recuperar el control del cuerpo. Lo que significaba que su conversación con ella tenía que terminar ahí. Una vez que abandonara este lugar, lo olvidaría todo. Olvidaría a una mujer que lo amaba profundamente, que le demostraba su cariño sin cesar. Te amo. Sí, lo sé. Te amo. Sí, lo entiendo. Te amo. Lo entiendo perfectamente, de verdad. Te amo. Tengo que irme ahora. Gracias por quererme, adiós. El mundo sumido en la oscuridad se desvaneció, y el tiempo de Natsuki Subaru comenzó a correr de nuevo. Por sus amigos, sus compañeros y la persona que amaba, retomó su camino, avanzando una vez más hacia aquel mundo implacable. Ya veo. Con razón tenéis tan maltrechos, asintió Subaru pensativo. Parecía que habían ocurrido muchas cosas en el exterior durante el tiempo en que Reid se apoderó de su cuerpo. Ya fuera la derrota del Rayo Azul, la ejecución del asesino Valeroy o la pérdida de un brazo de Vincent, y que ambos arriesgaran sus vidas en una feroz batalla contra Reid, no esperaba que realmente ayudaras. Pensé que pondrías cara de asco, dirías algo como esto me ensuciará las manos y luego te limitarías a mirar el espectáculo como un espectador, le dijo Subaru a Vincent entre risas. Olvídalo. No me rebajaré a discutir con un niño. En respuesta al comentario increíblemente insolente de Subaru, Vincent se cubrió el rostro y suspiró. Es una lástima. Al final, seguimos sin saber por qué se rebeló. Subaru se rascó la nuca, mirando a Valeroy en el suelo. Ya estaba muerto. Sin embargo, fue en cierto modo reconfortante que, después de que Julius detuviera a Reid, Valeroy aún lograra usar su último aliento para arrastrarse hasta su amado dragón, permitiéndoles morir juntos. Me imagino que fue por su hermano de juramento, Miles, un subordinado de Serena Dracroy, explicó Vincent lentamente. Miles y Valeroy eran ambos sirvientes de la condesa Serena. Ella los había adoptado y criado. Hace 3 años, siendo soldado, Miles recibió una misión secreta para infiltrarse en el reino de Lugúnica y apoderarse del sacramento del Rey Inmortal. ¿El sacramento del Rey Inmortal? Julius parecía haber oído hablar de ese nombre. En efecto. Y fracasó muy pronto. Tras descubrirse su complot, Miles huyó de la finca Argyle. Corre el rumor de que, mientras huía montado en un dragón volador, fue interceptado por el Santo de la Espada y asesinado de un solo golpe. La familia Argyle, ¿no era ese el apellido de Félix? Y el Santo de la Espada, debería referirse a Reynard, ¿verdad? Por otro lado, que Reynard lograra alcanzar a un dragón volador e incluso matar a un enemigo que montaba uno, no fue precisamente sorprendente. ¿Así que se trataba de un plan de venganza dirigido contra Reynard? Preguntó Subaru. Correcto. Su hermano jurado fue asesinado por el Santo de la Espada, y la sed de venganza lo cegó. Si me asesinaba, desataría una guerra entre nuestras dos naciones, sirviendo como venganza contra el Santo de la Espada. En serio, Su Majestad, está revelando información ultrasecreta de golpe. Un momento, usted sabía todo esto desde el principio, ¿no es así? Subaru captó con claridad el punto crucial. Si ni siquiera pudiera discernir los pensamientos de mis propios subordinados, mi cabeza habría sido colgada en las paredes del Palacio de Cristal hace mucho tiempo. Pero seguro que no esperabas que ese viejo abuelo ninja intentara matarte, ¿verdad? Efectivamente, ese fue mi error de cálculo. Así que este tipo lo sabía absolutamente todo desde el principio. La rebelión, los asesinos, lo sabía todo, y aún así se hizo el tonto y fingió no saber nada mientras huía con él. De repente, Subaru sintió unas ganas irresistibles de darle un puñetazo en la cara a ese arrogante emperador, pero claro, el tipo acababa de perder un brazo, así que ya había sufrido un golpe bastante devastador, ¿no? Al pensar esto, Subaru reprimió el impulso de interrogarlo más a fondo. Julius, que estaba a su lado, hizo lo mismo. Después de todo, acababan de luchar codo con codo. Por supuesto. ¿Por qué Valeroy no le había volado la cabeza de Vincent? Incluso la pérdida de este brazo fue, en esencia, un sacrificio para silenciar al reino. El propio emperador había resultado gravemente herido. ¿Acaso tendrían el valor de seguir exigiéndole responsabilidades? Además, Vincent sabía perfectamente que entre los enviados del reino había un mago sanador capaz de reimplantar miembros amputados. La pérdida de su brazo no era una discapacidad permanente, por lo tanto, Vincent fue el verdadero y definitivo ganador de esta gran partida de ajedrez. En esta arriesgada maniobra, la única víctima fue un general que cargaría para siempre con el delito de traición.
Sin embargo, a cambio, Vicente obtuvo valiosa información para el imperio e identificó con precisión qué elementos rebeldes se infiltraban dentro de sus fronteras. La tribu de la jaula de insectos, Olbarti, por supuesto, ese ministro Grandad, que erróneamente pensó que se había escondido a la perfección. Aprovechó esta oportunidad para desenmascararlos a todos, al tiempo que se daba un pretexto perfectamente válido para aceptar el tratado. Un pacto de no agresión. Si Vincent lo hubiera aceptado precipitadamente, el pueblo de su nación jamás lo habría aceptado. El reino había roto su pacto con el dragón y había perdido a su rey. Acosado por problemas internos y amenazas externas, si el imperio optaba por no atacar y, en cambio, firmaba un pacto de no agresión, ¿qué pensarían los ciudadanos del imperio? Como mínimo, necesitaba una justificación. Y ahora, esa justificación era más que suficiente. El reino poseía un poder capaz de igualar al rayo azul. El reino había ayudado a Vincent a sofocar una rebelión, solo en estas circunstancias Vincent pudo firmar el pacto de no agresión, pues siempre abogó por recompensas y castigos claros. Lo has hecho bien, Balleroy Temeglip. En un instante en que ni Subaru ni Julius lo veían, Vincent ofreció unas palabras silenciosas de elogio al general caído. ¿Por qué Balleroy no había apuntado a la cabeza? Naturalmente, simplemente porque Vincent se lo había ordenado de antemano. Puedes golpear en cualquier parte, excepto en la cabeza y el corazón, había puesto su propia vida en juego como una apuesta, y afortunadamente, había ganado. Subaru, Julius y Vincent, los tres caminaban abiertamente y con orgullo por el bulevar principal, dirigiéndose directamente por el centro de la calle de regreso al Crystal Palace. Fue una declaración de victoria y un regreso triunfal. Al principio, los ciudadanos que se agolpaban en las calles quedaron completamente estupefactos al ver al emperador. Y con razón. Después de todo, el normalmente sereno Vicente estaba completamente cubierto de sangre. Sus mejillas, normalmente pálidas, habían perdido todo color, dándole un aspecto cadavérico, como si acabara de sobrevivir a una lucha de vida o muerte. Sin embargo, no tardaron en volver a la realidad. Inmediatamente se arrodillaron e hicieron una reverencia ante el emperador. Esta acción provocó una reacción en cadena que se extendió al instante por toda la calle. A cada paso que daba Vicente, la multitud a ambos lados lo saludaba, dando la bienvenida a la llegada del emperador con la más absoluta cortesía. Y luego estaba ese niño al lado del emperador, una cara tan desconocida. Pero espera, ¿por qué se parece un poco a su majestad? ¿Y no está demasiado cerca de su majestad? Podría ser. No, no debería dejar volar mi imaginación. TL. Lumao. Naturalmente, los rumores son algo aterrador. En un abrir y cerrar de ojos, la historia de que su majestad el emperador había traído a su hijo ilegítimo de vuelta al Palacio de Cristal se extendió por toda la corte real. Esto es magnífico, pero ¿por qué está todo el mundo arrodillado? Preguntó Subaru. Este es el prestigio del emperador. Es la postura apropiada bajo mi mandato, declaró Vincent con orgullo. Intimidar a las masas para que se arrodillen no me parece precisamente una buena postura, no niego que gobernar mediante el miedo sea mucho más conveniente, sin embargo, ¿preferirías que me arrojaran piedras? ¿Por qué demonios piensas eso primero? Un emperador tan querido no recibiría que le arrojaran piedras. Si los lanzaran, los ejecutaría. Así de simple. ¿Eso sigue siendo gobernar mediante la violencia? No. Julio no hizo ningún comentario. Al menos, tal situación no existía en Lugúnica. El rey de Lugúnica era muy querido por el pueblo. Durante los desfiles, era rodeado por multitudes que lo aclamaban. El emperador de Boyaquia, en cambio, era temido por todos, y el pueblo se arrodillaba y se postraba para demostrar su sumisión. Entre estos dos, ¿cuál era mejor y cuál era el gobernante superior? Eso seguía sin estar claro. 190. ¿Qué demonios es una espada celestial? Las puertas principales del Palacio de Cristal. Después de que los guardias se apresuraran a abrir las puertas, los tres entraron. Natsuki Subaru aún sentía una inquietud persistente. Jamás habría imaginado que tantas cosas pudieran suceder en el transcurso de un solo día. Era realmente increíble. Sin embargo, con la muerte de Balleroy, esta rebelión debería haber terminado definitivamente. Esperaba sinceramente que no hubiera más sorpresas inesperadas. Su Majestad ha regresado. Es cierto. Su Majestad. Justo cuando Vincent tomó la delantera y entró en el gran salón del Palacio de Cristal, una voz atronadora resonó desde el cielo. El caballero león corrió a toda velocidad.
El hombre corpulento, de rostro aterrador y ataviado con una armadura dorada, se lanzó hacia adelante con una agilidad que desafiaba por completo su enorme complexión, cayendo inmediatamente de rodillas ante Vincent. Majestad. Menos mal que ha regresado sano y salvo. Majestad, su brazo. Este súbdito merece 10.000 muertes. Pensar que no estuve a su lado cuando más me necesitaba, estuvo a punto de, eres demasiado ruidoso, tonto. Todo lo que sale de tu boca es una vergüenza, y tu voz es demasiado fuerte. Por eso te ordené antes que te callaras. ¿Entiendes? Ese sí. Pero, Su Majestad, la ciudad se encuentra actualmente en un caos absoluto, te dije que te callaras. ¿Tengo que repetirlo por tercera vez? Vincent ordenó severamente al cada vez más agitado caballero león que se callara. Goth no tuvo más remedio que encoger su enorme cuerpo y permanecer obedientemente a un lado en silencio. Este incidente ha deshonrado profundamente a los 9 generales divinos y ha destruido la confianza que el Imperio depositó en todos ustedes. El general Valeroy, uno de los 9 generales divinos, conspiró intencionadamente para sembrar el caos, intentando incriminar a los enviados del reino e incluso asesinarme para provocar una guerra. Sin embargo, gracias a la actuación de los enviados del reino, el asunto se ha resuelto. Valeroy, ¿cómo pudo? Al enterarse de la traición de Valeroy, Goth no pudo evitar temblar. Valeroy era conocido por ser un hombre gentil y afable que solía ayudar con todo tipo de asuntos triviales en el palacio. Además, trataba bien a sus subordinados y era un general con una excelente reputación. ¿Cómo podía alguien así traicionar a su majestad Vicente e incluso instigar una rebelión? Lamentablemente, todo es exactamente como lo ha declarado su majestad. Un anciano, acompañado por varios soldados, entró desde las afueras del Crystal Palace. Ah, ¿sí? Verstech. Que el primer ministro del imperio dirija personalmente a las tropas es algo bastante inusual, comentó Vincent, alzando una ceja al verlo. Al enterarme de que su majestad estaba en peligro, es natural que tome medidas, respondió el primer ministro, sacudiendo la cabeza con calma. Si los 9 generales divinos representaban la cúspide absoluta de los oficiales militares, entonces el primer ministro era la cúspide de los funcionarios civiles, una existencia solo superada por la del emperador dentro del imperio. Entonces, ¿cuál es el resultado de tus acciones? No pretendías simplemente dejarme allí a mi suerte, ¿verdad? ¿Cómo podría yo? Hágalo presente. Ante la mirada gélida del emperador, Verstech respondió con la astucia de un viejo zorro. Al mismo tiempo, asintió levemente. Un soldado que portaba una caja de madera dio un paso al frente. Verstech abrió la caja, permitiendo por fin que todos vieran con claridad lo que había dentro. ¡Uah! Subaru se sobresaltó. Dentro de la caja había una cabeza de hombre. La cabeza cercenada de un hombre de mediana edad. La cabeza cercenada del traicionero Grandart. Todo este incidente fue orquestado por él. El general Valeroy fue simplemente un participante. Al enterarse de la muerte del general Valeroy, se suicidó por temor al castigo. HMPH. Permítame alabarlo por su rapidez, al menos, dijo Vincent, desviando la mirada hacia la cabeza que se encontraba dentro de la caja de madera. Entonces, ¿afirma usted que todo este incidente fue planeado únicamente por este cabecilla? Exactamente. Intentar cometer regicidio y culpar al reino es un crimen castigado con la pena de muerte. Vincent resopló fríamente, agarrando con indiferencia el espacio vacío. La ardiente espada Yan fue desenvainada. La temperatura en el gran salón se elevó instantáneamente. La espada, tesoro carmesí, resplandeció con una llama eterna e inextinguible. Verstech. Sí, su majestad. Te lo ordeno. No lo esquives. Sin previo aviso, Vincent blandió la espada Yan directamente contra el cuello del inmóvil Verstech. Esta acción repentina sorprendió de inmediato tanto a Subaru como a Julius. Oye. ¿Qué estás haciendo de repente? Gritó Subaru en voz alta. Lógicamente hablando, dada la agudeza y las llamas de la espada Yan, el cuello del primer ministro debería haber sido cercenado al instante, pero en realidad no fue así. Todo lo contrario. La caja de madera se incendió repentinamente. El soldado que sostenía la caja de madera estaba tan aterrorizado que la dejó caer al suelo, pero la alfombra del gran salón no se quemó, ni tampoco la caja. Solo la cabeza cercenada quedó completamente incinerada. Las llamas de la espada Yan solo quemaban lo que querían quemar y solo cercenaban a los enemigos que querían cerrar.
La espada ya solo brilla de verdad para aquel digno del trono del emperador, es, sin duda, una hoja hermosa y fascinante, dijo Verstech con una sonrisa tranquila, completamente imperturbable. Al oír esto, Vincent entrecerró los ojos. ¿Te gustaría comprobarlo? Veamos si esos viejos huesos tuyos tienen lo necesario para ocupar el trono. Este tema no puede soportar semejante broma. Hizo una reverencia cortés y declinó. Por favor, dejemos las consecuencias a este viejo tema. Le pido a su majestad que dé prioridad a su cuerpo real, no se trata de heridas leves. Sin pronunciar más que estas palabras, Verstech ordenó a los soldados que limpiaran las cenizas y se marchó. HMPH. Viejo zorro, Vincent chasqueó la lengua. Entonces, ¿qué acaba de pasar exactamente? Subaru parpadeó, sin comprender en absoluto la escena que acababa de desarrollarse. G. Si lo piensas bien, es obvio. ¿De dónde sacaría Grandarte el valor para rebelarse? ¿Cómo podría persuadir siquiera a un general de los 9 divinos? Y el pulso del Palacio de Cristal, que un simple conde de alto rango mantuviera todo esto oculto a todos, solo pensarlo demuestra que es imposible, explicó Vincent. Subaru no pudo evitar sudar frío. En este imperio, cada persona tiene en serio 10.000 agendas ocultas. El hecho de que Vincent siguiera aquí con vida era prácticamente un milagro, o mejor dicho, una prueba absoluta de sus extraordinarias capacidades. Jaja. He vuelto a Aya. Su Majestad definitivamente no sobrevivió esta vez, ¿verdad? Para vengar a Su Majestad el Emperador, yo, Cecilus Segmund, he regresado al Palacio de Cristal. Cecilus entró corriendo a la velocidad del rayo, con su cabello azul oscuro ondeando. Con una sonrisa radiante, gritó de pura alegría. Sus ojos se fijaron rápidamente en un objetivo, deteniéndose finalmente en Natsuki Subaru. ¿Qué demonios te pasa con esa mirada? Oye. Estás aquí, estás justo aquí. Recorrí toda la capital buscándote. Solo para enterarme de que tú y ese otro caballero regresaron con su majestad cubierto de sangre. Imperdonable, gente del reino. ¿Cómo se atreven a asesinar a su majestad? Date prisa y muéstrame ese movimiento tan genial otra vez, y lo dejaré pasar. Esa última frase es tu verdadera motivación, ¿no es así? Idiota, mira aquí. Ladró Vincent. De ninguna manera. Estoy en mi mejor momento, ni siquiera su majestad puede detenerme ahora. Tenemos que saldar cuentas hoy mismo. Soy el protagonista de esta etapa. ¿Cómo es posible que el protagonista caiga 2 veces seguidas? Cecilus gritó con todas sus fuerzas. De repente, una mano enorme salió de detrás y lo agarró por el cuello. Espera, Gothsan. ¿Por qué me detienes? Tengo que acabar con los enemigos. Son del reino. No te quedes callado mirándome con esa cara de miedo, Gothsan. Le ordenaron que no hablara, le recordó Subaru amablemente. Ya veo. Pero oye, volví hasta aquí para buscar mis espadas número 1 y número 2. Si no me dejas desenvainarlas aquí, ¿a dónde se supone que voy a ir? Se acabó. Todo ha terminado. La situación está resuelta, los malentendidos se han aclarado y ya no hay necesidad de pelear, continuó Subaru. Al oír esas palabras, Cecilus se quedó atónito, como si le hubiera caído un rayo. Devastado por el golpe repentino, se tambaleó, a punto de desplomarse al suelo. Miró fijamente a su alrededor con la mirada perdida, dándose cuenta de que todos estaban presentes y en perfecto estado, antes de volver finalmente su mirada inexpresiva hacia el pequeño Subaru. Entonces, ¿puedes al menos mostrármelo una vez más? ¿Mostrarte qué? ¿Sabes qué? ¿Cómo pudiste no saberlo? Esa cosa tan increíble. Entonces, ¿qué demonios es? La espada celestial. Cecilus finalmente no pudo contenerse más y gritó sin pudor. ¿Qué demonios, es una espada celestial? No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.